Bien amigos, seguimos en el ómnibus, seguimos en la clase de radio y bueno, ahora tenemos el agrado de quien nos está acompañando aquí en nuestro estudio de la clase radio, la compañera Lorena Luján, que ya ha estado con nosotros en varias oportunidades, pero ha salido por teléfono, nos hemos comunicado por vía telefónica. Y en esta oportunidad, bueno, parte de sus labores la hizo arrimarse al departamento Maldonado y por suerte también un ratito acá por la clase radio. Les cuento que Lorena Luján es referente sindical, militante de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, también del Consejo de la Federación de Funcionarios del Estado y ya también desde hace bastante tiempo del equipo de representantes de trabajadores en el BPS, que bueno, tiene una ardua tarea para defender los intereses de todos y todas nosotros, ¿verdad, Lorena? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y todas. Primero que nada agradecer que bueno, que me permitan estar por acá, aprovechando que andábamos por el departamento, y poder tener la instancia y poder conversar un poco de seguridad social. Me toca estar, sí, en varias changas ahí, Sí. como decías, estar en la federación, ser la presidenta de la departamental de Montevideo de la Federación de Salud Pública. También en estos días justo estábamos pensando cuántos años hace que estamos en la región, porque hubieron cambios en el equipo y esos cambios hacen que, bueno, que se tengan que mover los jugadores. Y bueno, me toca como venir despidiéndome de la región en estos días, porque ahora me toca tener Canelones y San José. Y bueno, andamos como en eso también de no despedirse, porque bueno, uno sigue trabajando y sigue haciendo los medios de prensa y todo como desde el primer día, pero bueno, va a haber otra compañera bueno, que se incorporó al equipo, que va a estar a cargo de la región, que va a tener a Maldonado, a La Valleja y a Rocha. 33 quedó para arriba, no quedó en la región, pero que va a ser un gran trabajo también, sin duda, y que nosotros siempre vamos a estar atrás, bueno, ayudando un poco, porque en esto que decía hace unos cuantos años uno no se da cuenta, pero sí, unos 10 años Pasa en la rápido, ¿no? región y en el equipo de representación, en la Comisión de Seguridad Social, 13 años, y bueno, y acá estamos, Me, como el primer día. me surgen varias preguntas ya con esto que dijiste. Lo primero es de qué bien organizado tienen el laburo entre ustedes y cómo dividen el país en zonas, ¿verdad? Que acaparen diferentes departamentos, justamente para que no se les pierda nada, ¿verdad? Porque sin duda que si no fuera un equipo el que realice esto, fuera una sola persona, se le haría muy difícil el trabajo, pero ustedes son una cantidad de compañeras y compañeros. Exacto, el representante es uno. En este momento, en estos cambios que hablábamos, Carlos Clavijo. Carlos Clavijo es el representante y que también viene de muchos años, porque también nosotros cuando conformamos el equipo de representación, quienes conformamos tenemos que tener una asiduidad, tenemos que tener un compromiso con la seguridad social, y también una trayectoria dentro de la seguridad social. Entonces Carlos también era el primer suplente de Ramón. Ramón se retiró y quedó él como representante. A mí me toca tener la responsabilidad ahora de ser de su primer suplente de Carlos. Y bueno, sí, no se puede estar en todos lados si es uno solo. Y tanto que hablamos del trabajo colectivo y no lo individual, de eso se trata y nosotros intentamos de llevarlo a la práctica siempre, porque bueno, es necesario estar en todos lados, pero uno solo es imposible. Entonces, bueno, tenemos ese trabajo que, a pesar de que van pasando los representantes también, como fue Ernesto Murro, como fue Ariel Ferrari, como fue Ramón y ahora es Carlos, seguimos con la misma política. El descentralizar, el poder regionalizar, el poder estar en todos lados. Hoy es un curso de formación en un lugar, mañana es otro al otro lado, a la otra punta del país y no se puede estar en los dos lados, o a veces el mismo día. Entonces ahí dividir el trabajo hace que podamos contemplar todas las situaciones, ¿no? También, muy importante que le cuentes a quienes estén escuchando, que la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, no entendemos bien de qué se trata la seguridad social. Porque quizás nos quedamos con aquella idea de hace décadas atrás, de otro siglo atrás,
donde la seguridad social era una pensión, el BPS era la pensión y la jubilación, pero se ha diversificado tanto la cobertura que brinda BPS que justamente ustedes también se encargan de que la población se entere de qué se trata. Bueno, y ahí tienen que ver ustedes mucho, ¿no? Que el poder comunicar, el poder contar hoy que no es casualidad que podamos estar contando qué es la seguridad social, porque sí, cuando hablamos de seguridad social, todo el mundo, primero que nada, dicen BPS y segundo, jubilación. Cuando empezamos un curso, lo primero que se dicen, bueno, ¿quién sabe qué es la seguridad social? Bueno, levantan la mano y dicen, no, la seguridad social es jubilación. No, es mucho más. Va desde antes que nacemos hasta después que morimos. Y en el transcurso de la vida estamos vinculados, de alguna manera u otra, estamos vinculados a la seguridad social. Y creo que estamos hoy en un momento especial, que bueno, que ahora hablaremos un poco de lo que se viene, traspasando un futuro diálogo social que tiene que ver con qué seguridad social queremos, pero también qué sabe la sociedad de esa seguridad social que queremos, ¿no? Porque de su propio derecho. Exacto, para poder defenderla tienen que saber de qué estamos hablando, si no es imposible poder defender algo que no sabemos que existe. Claro. Y en ese camino, bueno, nos toca ir planteando, como decíamos, qué es la seguridad social, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, porque ahí nos encontramos cada vez que vamos a hacer alguna actividad concreta, nos encontramos con que, bueno, los compañeros no sabían que si mi hijo cumple 18 tengo que avisar a la empresa que no me descuenten más el FONASA-D. Y eso es algo que es una obligación del trabajador. Entonces, pequeñas cosas que decimos, no, todo es todo derecho, sí, pero tenemos las obligaciones. Entonces, cuando llegamos a los lugares, está bueno poder plantear los derechos, ni que hablar, que es lo que vamos a defender, pero saber de qué se trata la seguridad social, porque es muy amplia. Nosotros todos los días estamos aprendiendo, todos los días. Tuvimos hace muy poquito, el lunes pasado, una presentación de nuestro nuevo economista, Hugo Dufrechú, del tema pobreza en el Uruguay. Porque, bueno, tenemos que estar planteándonos hacia el diálogo social, con qué puntos vamos a ir y cómo están los porcentajes, en este caso de pobreza también, para hacer referencia después a qué es lo que apostamos nosotros como movimiento sindical también para cambiar en la sociedad. Y ahí nos preocupaban algunos porcentajes que han subido, pero decimos, de esto venimos hablando hace mucho tiempo. Mucho. Entonces hay que dejar de conversar formar. Y empezar a actuar un poquito también. Exacto. Sí. Bueno, y eso tiene que ver con hacia dónde rumbeamos. Rumbeamos hacia un diálogo social que, bueno, por suerte tuvimos una instancia con la OPP, que es quien va a llevar adelante este diálogo social, donde se nos presentó en el PIT-CNT la hoja de ruta. Contemos también que el diálogo social surge a partir de lo que se intentó realizar en las últimas elecciones, que junto con la elección nacional se planteó la reforma constitucional para dejar en la Constitución asentado de que en el Uruguay tienes el derecho a jubilación a partir de los 60, pero bueno, esa reforma no se dio, los votos no se alcanzaron. Y sigue la ley que el último gobierno de Luis Lacalle Pou hizo que el acceso a las jubilaciones a partir de los 65 años. Bueno, eso no se logró, pero al cambio del gobierno, el compromiso que tenían era juntarse con diferentes actores sociales para trabajar sobre este tema. Uno de los temas, sí, es ese, que además es una ley, la ley 20.130, una ley que fue de jubilaciones y pensiones, que para nosotros necesitábamos una reforma, pero una reforma de la seguridad social, una reforma integral, una reforma donde no dejara por fuera como dejó a los cuidados, a la discapacidad. Y que cae toda sobre los hombros de los trabajadores. Exactamente. Que no se habla de financiamiento, porque si miramos la ley de principio a final, no habla en ningún lugar de financiamiento. Y si no hablamos de financiamiento y subimos, por ejemplo, la edad, bajamos las prestaciones y, bueno,
quien es el que va a pagar es el trabajador, Sí, no sí. queda otra. El financiamiento es a costa de más trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, porque quien tiene más no aporta más, como debería capaz que de ser, o buscar la forma de cómo financiar esta seguridad social. Debería ser así. No Eh, lo endulcemos, debería ser así. El que tiene más debería pagar más. Exacto. Y Sí. bueno, y ahí se dio, bueno, me tocó tener la responsabilidad de ser una de las oradoras del 1 de Mayo Mm. del acto central y bueno, lo planteamos. Por suerte estuvo el tema seguridad social en el 1 de Mayo, que creo que había que reivindicar el tema de, bueno, de los cuidados, del acceso a la protección social, a muchas cosas que tienen que ver con el adulto mayor y las niñeces. Eso es muy interesante también. Se hizo pedazos el sistema de cuidado sabiendo la cantidad de gente que lo necesita en Uruguay, ¿no? Que tiene diferentes problemas y que viven solos en muchas situaciones y bueno, también se tiró a la basura eso. Fíjate que ahí lo decíamos, el 1 de Mayo lo decíamos, hay 7.000 personas, 7.000 esperando un asistente personal. Y eso no es solo las 7.000 personas que esperan el asistente personal. Atrás de eso hay el asistido que pierde un poco también el poder salir, el poder, la independización de la familia, pero también están las asistentes personales que han perdido su empleo. Claro, claro. El trabajo no remunerado que no está teniendo la calidad que tenía, que se estaba transformando, que el 99% son mujeres que cuidan y que se estaba valorando el trabajo y se estaba volviendo de no remunerado a tener una remuneración y a poder buscar los espacios para poder salir al ámbito laboral y que eso mueve el mercado, porque cuando el asistente personal cobra su sueldo, sin duda que lo utiliza en la esquina, En el en boliche de la esquina. el bar, en Sí, sí. el boliche, en la verdulería, en la carnicería. Se empieza a mover el mercado interno, como sucede con las jubilaciones, con las pensiones, y eso también le da una independencia económica a esas mujeres que generalmente cuidaron siempre y que Claro. no tuvieron Eso otro también, acceso. la gran mayoría, gente muy preparada también, justamente en eso, en atender a personas con dificultades y bueno, y quedaron sin laburo. Exacto. No, Y eran tres patas ahí, no. la asistente personal, el asistido y la familia. Porque la familia queda también a dependencia de lo que es esa persona, principalmente con discapacidad o con alguna dependencia, porque puede ser el adulto mayor o el niño, y que no puede salir a ningún lado, que no puede salir a hacer sus labores tampoco, y que eso conlleva después a tener que, bueno, en algún momento de su vida repensarse cómo seguir, porque no va a tener una jubilación o no va a tener cuando venga mayor esa persona, qué es lo que va a suceder. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos un gran desafío porque me toca participar también por la Comisión de Cuidados del PCNT, el consultivo de cuidados que por suerte a partir de este año comenzó nuevamente después de 5 años que realmente no se juntaba el consultivo, no se definía nada, veíamos que se desmantelaba cada vez más el sistema de cuidados y a nadie le importaba, por eso no se ponía presupuesto ni nada. Entonces ahora se ve un cambio, nos juntamos, hay propuestas, todas las organizaciones sociales estamos ahí adentro también para poder brindar desde nuestro lugar el conocimiento y también las propuestas que tenemos para esos cambios. Y bueno, ahí estamos a la espera también, pero que van a ir de la mano con esto que te decía del diálogo social, de ver cómo nosotros intentamos, y creo que la población va a estar a favor de eso, de cambiar algunos puntos dentro de la reforma de la seguridad social que queremos, que sea integral, como decíamos, que sea sostenible, que sea solidaria y que no mate al trabajador y a la Sí, trabajadora. porque
ya con el dato del aumento de pasar de los 60 años de edad a los 65, también hay un cálculo de la cantidad de gente que quedaría con algún problema de discapacidad por esos años de extender su actividad laboral. Digo, no es que no existan datos comprobables que sean alarmantes, no. Te están diciendo que con esos 5 años ya va a haber una cantidad de gente enferma o con problemas físicos por solamente tener que trabajar 5 años más en las diferentes tareas que les exigen, ¿no? Sin duda. Bueno, yo siempre pongo de ejemplo, ¿no? Yo soy enfermera de ACE, donde nosotros también tenemos, entre comillas, una vida útil, por decirle de alguna manera, porque no es fácil que una compañera o un compañero esté a los 65 años funcionando o teniendo que bañar a un paciente con lo que conlleva, con la fuerza, el esfuerzo físico que necesita, los cuidados también, o algo por el estilo, que ahí nos preocupa muchísimo, porque tenemos que poner por delante las empleadas domésticas, el trabajador de la construcción, el trabajador rural. Hay edades para todo y creo que hay trabajos donde se tendría que ver bien la edad, porque llegar a una edad que no vamos a poder, porque a ver, si nosotros nos vemos bien y queremos seguir, es otro tema. Claro. Pero que no nos pongan una barrera y decir, no, tú no te podés ir a los 60, te vas a ir a los 65 sin poder tomar la decisión. Y cobrando menos. Cobrando menos, porque además, sí, fue una, y lo digo siempre, no tengo problema de decirlo, fue una mentira que en la campaña electoral de la calle, él dijo que no se iba a aumentar la edad de retiro a los que ya estábamos trabajando. Y no le iba a cambiar las reglas de juego. No nos iba a cambiar la regla de juego. Sí. Y las cambió. Sí, obvio. Las cambió, nos afectó, nos afecta, y bueno, y ahora tenemos que seguir encarando desde nuestra independencia de clase también, seguir encarando a ver cómo cambiamos esto, y que no puede pasar de que cada vez que cambia un gobierno, nosotros estemos nerviosos a ver qué reglas de juego vamos a tener, porque yo tengo hoy 42 años y me faltan unos cuantos años para jubilarme, pero también en ese trayecto, cuántas veces nosotros, bueno, vamos a seguir viendo, bueno, voy a trabajar más, voy a trabajar menos, en qué condiciones. La empieza a ver más lejos ya. Exacto, exactamente. Los tiempos que se manejan en este diálogo social. Porque el otro día vi una noticia que la que salió a hablar fue la presidenta del BPS, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Jimena Pardo. Jimena Pardo, que justamente fue una de las que se opuso al plebiscito, ¿no? En esto no te iba a involucrar a ti en ningún sentido, esto lo voy a decir yo de forma personal, que claro, que a mí me genera contradicciones, ¿no? A mí me genera contradicciones que Jimena Pardo, que también se comprueba, no digas nada tú, Lorena, esto lo voy a decir yo, después cambiamos tema. Jimena Pardo, que trabajó para una FAP, que se opuso a la reforma constitucional y ahora la directora del BPS, digo, a mí, Federico Gauna, le genera una cantidad de contradicciones. Pero vamos a cambiar de tema. Lo que sí me parece también importante es que le cuentes a la gente, más allá del diálogo social, toda la labor que ustedes hacen, no solo con los sindicatos, pero en el trabajo en territorio, para poner en conocimiento a la gente. Sin tocar el tema, sí, pero sí haciendo referencia a alguna cosa de la que comentaste recién, porque, bueno, el Poder Ejecutivo es quien pone a 4 de los directores, a la presidenta del BPS y los otros 3, vicepresidenta y 2 directores más. Nosotros representamos a los directores sociales, con esta independencia de clase que decía recién, pero sin perder de vista quiénes van en qué lugar y qué tipo de actores tenemos dentro del directorio, ¿no? Y haciendo desde nuestro lugar, sin duda, la fuerza necesaria para poder hacer ciertos cambios. Nosotros, los 3 directores sociales, el de los jubilados y pensionistas, el de los empresarios y el de los trabajadores, somos electos
bueno, en el año próximo, en el 2026, van a estar las elecciones del BPS y cada vez que, bueno, nosotros tenemos elecciones es que se definen, o nuestro caso los trabajadores y trabajadoras definen quién va a representarlos, pero también viendo la perspectiva de que muchas veces perdemos en la discusión en el directorio, pero también podemos meter algunos temas y plantearlos desde nuestro lugar, pero sabiendo también de que podemos generar agenda. Exacto, y podemos llegar a hacerles entender a algunos directores que capaz que el camino que iban transitando no era el correcto, y poder hacer algún cambio. Entonces a eso apostamos, ¿no? Sí. Y qué bueno, que sea lo mejor para todos. Hasta ahí voy. Sí, hasta ahí va. Entonces, bueno, y... Lo otro queda a título mío. Bien, no, pero está bueno. En esto que hablabas de los tiempos, tenemos, como te decías, el Poder Ejecutivo nos presentó al PIT-CNT la hoja de ruta. Nosotros en el secretariado de la semana pasada, o de esta, ya definieron los nombres de quienes van a ir al diálogo social, sí. Desde el PIT-CNT. Se están definiendo entre todas las organizaciones también. Ellos hicieron una presentación de esta hoja de ruta, como te decía, para que nos vayamos aprontando todos, y creemos que se va a dar de la misma forma que se dio en el año 2008 y en el año 2012, que fue realmente un diálogo social donde todas las organizaciones sociales estábamos, las representativas, ¿no? Donde se pudo definir algunos cambios que hoy para nosotros son derechos, y se me viene a la cabeza año 2008, el año de trabajo para las mujeres por cada hijo nacido vivo, hasta 5 hijos. Eso fue una lucha que se dio en un diálogo social. El seguro de paro para los trabajadores mayores de 50 años, y varias cosas más, la ley concubinaria, el subsidio por inactividad compensada. Hay muchas cosas que salieron de un diálogo social. Y ahora nosotros esperamos lo mismo, que de este diálogo social salga. Primero que nada, esto que decías, esos puntos que los tenemos definidos y en el último congreso del PIT-CNT quedaron claros, que desde la seguridad social nosotros queremos, obviamente, que bajar la edad a 60 de vuelta, aumentar las jubilaciones que se parezcan mucho al salario mínimo, y bueno, algo que nosotros venimos hace muchos años poniéndolo en la agenda, es que queremos una seguridad social solidaria, universal y sin lucro, sin AFAP. Sin la joda de las AFAP. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, como movimiento sindical, como equipo de representación de los trabajadores, recuerdo de haberlo ya planteado en el 8º Congreso del PIT-CNT, en un documento donde planteábamos que no queríamos el lucro dentro de la seguridad social. Lucro que dejó mucho que desear en esta pandemia que tuvimos, porque cuando la estábamos pasando realmente mal como cobertura social, más allá de que teníamos un gran amortiguador que fue el BPS en servicio de salud, con las certificaciones médicas, en los seguros de paro y demás, precisábamos un poquito más, y se les pidió a la SAFAP una ayuda y dijeron que no estaban en condiciones. No me voy a calentar. Entonces, ahí nos deja como pensando, bueno, ¿qué queremos? Porque, a ver... ¿Le vamos a seguir dando plata a todo loco? Yo creo que el mejor negocio que tiene este país, el mejor, la empresa que más rentabilidad da y todo, son las AFAP. Y que no dan nada de retribución. Y no dan nada, porque no tienen inversión, no tienen que invertir nada, porque lo que invierten es nuestro dinero. Claro, y el trabajador no recibe ninguna contrapartida de ello. Exacto. Solamente esos pesos que te tiran cuando te jubilas y te lo calculan que vas a vivir 100 años. Pero en esto del diálogo social, también, los empresarios ya hasta conversaron con el Poder Ejecutivo diciéndole que, porque me encanta, porque ellos cuando les conviene son los más demócratas del mundo,
y que había que respetar lo que se había laudado en las elecciones, que no había salido de la reforma constitucional y que bueno, que había que respetarlo. ¿No? Después, cuando hay que reprimir y perseguir trabajadores, ahí sí, la democracia se la guardan en el bolsillo. ¿No? Exactamente. Pero digo, ya ellos ya se plantaron de que ellos no van a hacer ningún diálogo social y que se van a regir con lo que pasó en las elecciones. Y bueno, nosotros veremos ahí después la correlación de fuerza, cómo Sí. juega y demás, porque obviamente que ellos nunca van a aceptar ciertas cosas, eso lo sabemos. El ejercicio del movimiento sindical hace que lo tengamos bien claro, que los patrones... El enemigo o el patrón. Exacto. Sí. Siempre lo digo eso. Sí. El enemigo no está entre nosotros, No. está afuera. Sí. Y bueno, y en esto que te decía del 1 de mayo, también una de los temas que planteamos, que además se habló después por 3-4 días, hice enojar a mucha gente, el tema de, bueno, agregar, se podría decir un impuesto o como lo quieran llamar ellos, que es, bueno, el cambio de la aportación de los empresarios. Porque nosotros tenemos, creo que por ahí tiene que ir el financiamiento, ya que, bueno, ellos aportan un 7,5%. Sí, explica bien eso. Nosotros aportamos un 15%. El Uruguay es de los países que es al revés del pepino. Sí. Porque en el mundo van del otro lado. El que aporta más es el capital y el trabajador aporta menos. Aquí al revés del pepino. El trabajador pone más y el capital pone menos. Exacto. Y dentro del capital encontramos al kiosco de la esquina, que claro, lamentablemente sí. Es a ese no le vas a matar. un empresario, claro, pero que está en en inferioridad de condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque al compañero, porque es un trabajador y vive de la diaria, claro, está aportando el 7,5% de lo poco que recibe, porque bueno, las ventas pueden ir bien un día, pero un mes, pero el otro mes pueden no ir tan bien. Pero por ejemplo el sojero no aporta el 7,5%, aporta el 1,9%. Y sabemos que las ganancias son monumentales. Y se las llevan para afuera todavía. Y que ni siquiera las dejan acá. Sí. Entonces ahí también hay un problemita de que nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a plantear, de que quizás el aporte no tiene que ser porcentual a lo que reciben, sino a la ganancia. A lo que recaudan. De lo que recaudan. ¿Por qué? Porque ellos a veces dicen que también no pueden contratar mucho personal porque si no les da, no pueden tener los salarios no pueden ser muy altos porque si no tampoco le da, y todos sabemos que las ganancias son muy grandes. Entonces, si hay que poner sobre la mesa financiamiento, y bueno, sí, capaz que tendríamos que ir hacia un... Vamos a conversar de todo y en serio. Exacto. Y hacia un aporte progresivo ante las ganancias y no a porcentaje, que también va a favorecer al kiosquito de la esquina, a quien depende de su salario día a día, pero no de dependencia, sino de independiente. Y que vive de los otros trabajadores también. Sí, claro. El bolichero que tiene un kiosco, como la vecina nuestra aquí, Mariela, que vamos siempre a comprar el kiosco nosotros ahí. Y es una laburante que, bueno, que ella genera a partir de los sueldos de los otros laburantes, como tú decías. Pero nada que ver tiene, por ejemplo, el que vende los animales en pie, en container pa' China, que manda las vacas y que ni siquiera las quiere fainar acá, porque, ¿me entiendes? Le sale más barato que se le muera un container lleno de animales que darle trabajo al frigorífico para que faene y contrate gente. Exacto. Digo, bueno, esa gente... no puede ser que no pongan un peso. Nos ha pasado se me ocurre ahora los lácteos, que ustedes han tenido los problemas también acá en Maldonado. Hay muchos que, bueno, que ponen por delante, no podemos con el gasto, no podemos con esto. No, sí, las ganancias son enormes. Entonces, yo creo que... No puedes tú y no quieres subirle la jubilación a los viejos que cobran menos de 22 mil pesos. Exactamente. Sí, Así claro. que, bueno, por ahí creo que va la idea también nuestra. Como decíamos, fue importante poner el tema sobre la mesa, que se esté todavía hablando de la seguridad social. En esta hoja, vuelvo de vuelta, en la hoja de ruta que nos presentan, los tiempos, se darían hasta abril del año próximo, posiblemente se pueda extender 3 meses más.
ahí en ese tiempo es donde vamos a tener los cambios, Es un los aportes y bueno, sí. Un laburo bastante pesado, ¿no? Sí, pero como siempre es un desafío y al movimiento sindical le gusta eso, ¿no? Tener esos desafíos. Me causa la interrogante esta. ¿Qué sería de los uruguayos si no existiera el BPS? Estaríamos más que tirados. Bueno, nosotros nos ha tocado dentro del equipo a unos cuantos compañeros de tener que salir al exterior a algunas actividades donde hablamos de seguridad social y uno dice qué privilegiados que somos. Porque la verdad... pero nadie regaló nada, esto se construyó con lucha. Exactamente. Y por eso cuando se llama a que nosotros demos nuestra experiencia, se llama el movimiento sindical, se llama la representación de los trabajadores, porque todo fue ante la lucha que tuvimos cada uno y cada una de nosotros, los que venían de atrás, que la verdad nos han dejado un legado y una vara muy alta de que nosotros tenemos que defender y tenemos que además saber transmitir a las próximas generaciones cómo tienen que defender ellos, porque si no, nos van a comer. Nos comen crudo. Y en eso también tenemos en algo nuevo que creo que tendríamos que empezar a aprender las alarmas y a ver cómo lo vamos a encarar, que es la inteligencia artificial. La tecnología. Ahí para mí viene avanzando muy rápido, lo hemos hablado, ayer justo... el miércoles tuvimos una actividad en la Federación de Salud Pública hablando de presupuesto, porque también todos nos manejamos ahora con el próximo presupuesto quinquenal, y hablábamos de, qué importancia le damos a la inteligencia artificial, que vamos a tener que planificarnos hasta en algún momento vivir sin trabajar. Cómo vamos a encarar esas situaciones y qué protección vamos a tener social. Sí, y es una discusión media ciegas, ¿no? Porque en realidad no sabemos qué es lo que va a haber. ¿Qué nos depara el mundo dentro de 10 años? Exacto, porque esto vuela además. Yo recuerdo haber tenido un curso hace unos años que nos planteaban, recuerdo así que era Zara de Europa, que tenían su local. Vos llegabas al local y te mostraba... Zara es la que vende ropa, sí. Y tenías como un espejo donde vos decías qué tipo de pantalón te querías comprar y qué uso, apretabas y el espejo te mostraba a ti con lo que vos querías comprarte, cómo te quedaría. Entonces venía una máquina y baja la ropa y ya te la llevas. No contrataban más vendedores. No, y ya no te probás ahí tampoco, y ya no hay vendedor, y ya no... Y nos pasa que ahora lo teníamos, yo cuento siempre, un supermercado inteligente le llaman ellos, en Montevideo, donde no hay ningún trabajador ni ninguna trabajadora. Tú entras, te ponen como una pulsera que es la que marca todos los productos que agarrás. Y después pasas por la caja, pagás y seguís. El cliente le está trabajando gratis para ese empresario. Exacto. Entonces... ahí hay que rever también, porque creo que tiene que ver, estoy convencida que tiene que ver con la protección social y cómo nosotros, vamos a darle en eso de los financiamientos, porque ahí obviamente que no la empresa no está pagando el aporte del trabajador porque no tiene trabajadores. No, y el cliente le labura gratis. Exactamente. Sí. Entonces, ahí se tendrá que ver, que tenga que ver con esto que decíamos de las ganancias y demás, a ver cómo lo manejamos. La última ya te dejo ir porque sos una persona muy ocupada y es razonable. En el BPS leí una noticia, unos días ya esta noticia, del 14 de junio, estamos a 20. Miles de jubilaciones demoradas y directorio busca soluciones urgentes. Existen 48.000 expedientes con un atraso de 220 días. Esto va de la mano a que la política que se sigue y pasa de gobierno en gobierno es de que se jubile la gente y no se contrata a nadie. Bueno, tuvimos un gran déficit, un gran de trabajadores dentro del BPS que colapsó, porque yo creo que está colapsado,
el tema de los trámites jubilatorios, cualquier tipo de trámite, pero principalmente los jubilatorios. Sí, que existe esa demora. Nosotros lo primero que hicimos cuando ingresaron las nuevas autoridades al directorio fue presentarle, fuimos con Carlos los dos, a cada director político le presentamos una carpeta con algunos temas que nosotros teníamos de suma urgencia que solucionar, porque para nosotros es de suma urgencia solucionarlos, y entre ellos estaban el primero, que era, bueno, ver cómo hacemos para eliminar ese atraso, y que va de la mano con el ingreso del personal, porque en esta política que se utilizó de no reponer el que se iba... Se jubilan trabajadores y no contratan a nadie. Exacto. Que se iban a contratar uno de tres, no existió. No existió. Entonces, ahí es donde se conforma el gran problema, pero además se tomaron políticas también, se hicieron políticas que hacen que el trabajo se vea fracturado ante los trabajadores de BPS en una sucursal del interior, por ejemplo, porque hay una forma de trabajo que se trabaja remotamente, pero claro, tú llegas a la sucursal y de repente ves 4 o 5 compañeros que están atrás de una computadora y hay uno que atiende el público. Y vos decís, pero ¿y qué están haciendo los otros 4? Y la gente común y corriente que entra a esa sucursal no sabe que la forma de trabajo cambió y que esos otros 4 están trabajando para todo el país, no solo para esa localidad. Sí. Entonces, eso llevó a trabajarse mal también y a acumular para ese problema que tenemos de atraso, que realmente, como te decía, desde el primer día nosotros planteamos, y bueno, va a haber una solución, ya se están moviendo para, empezar a entrar, porque también el presupuesto quinquenal hace que no puedas, o el año en realidad, no puedas ingresar trabajadores y trabajadoras al BPS y se trancan muchas cosas. Pero sí está la propuesta sobre la mesa de que hay que hacerlo ya, sí, porque hay una cantidad de gente esperando. No puede esperar más, claro, esa gente. Entonces, también decirles que muchas veces a quien tenemos en el escritorio parado o quien pone la cara para decirle al trabajador no tiene la culpa. Sí. Y se están viendo algunos temas de agresiones, claro, y demás, que se entiende, sí, quién va y se pone mal, claro, pero también hay que entender al que está atrás que no está, que es el que pone la cara, pero fueron cambios políticos que hicieron que no se pueda avanzar. Y te cuento, yo tengo amigos trabajando en MPS. Tengo amigos trabajando en MPS en Montevideo y amigos trabajando en MPS acá en Maldonado. Entonces yo, quieras o no, tengo alguna información. Y algo que me preocupó, que sinceramente no lo sabía, que obviamente nosotros desde la Intendencia, los trabajadores de la Intendencia lo conocemos así al dedal y lo tratamos todos los días. Yo no sabía que en BPS existían tantas tercerizaciones. Uh-huh. Y empresas que se llevan millones de dólares de plata de Juan Pueblo, ¿tá? Y en realidad no solucionan nada. Exacto. ¿No? Para mí es gravísimo eso. Sí. Y que también ya esté metido dentro del BPS. A mí me dejó muy preocupado, por ejemplo. ¿No? Y después leo esta noticia, la cantidad de gente atrasada en sus jubilaciones, miles de trámites atrasados, y tú no quieres contratar más empleados para el BPS, pero sí le das los dólares a las empresas tercerizadas, uh-huh, que no ayudan en nada. Digo, me hace pensar, que es una gran joda para algunos, ¿no? Exacto. Digo, exacto. Que es un negocio, ¿viste? Entonces, me parece horrible que estemos en esta situación. Bueno, Lorena Luján, compañera del equipo de representantes de trabajadores del BPS y también dirigente sindical de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y del Consejo de Funcionarios del Estado de COFE. Te agradecemos mucho y saben ustedes que siempre van a tener un lugar acá mientras estemos nosotros, siempre las puertas abiertas y que los necesitamos bastante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Porque los necesitamos bastante y van a tener que venir, van a tener que seguir viniendo porque tienen una cantidad de cosas para contarnos que necesitamos. Me llevo el compromiso de volver, capaz que con la compañera que va a estar en la región, en estos cambios que te decía al principio, y si no, como siempre, a las órdenes, y nuevamente gracias por dejarnos o permitirnos
poder comunicar al oyente de qué se trata un poquito, porque no se puede tampoco contar qué es la seguridad social en poquito tiempo, pero bueno, estamos a las órdenes para volver y plantearnos algunos temas que, bueno, en el proceso también del diálogo social, ir contándole a la gente qué es lo que está pasando. Me parece que está bueno para saber de primera mano cómo viene la cosa, ¿no? Sin duda. La Clase Radio.